Muy buenas tardes, queridos televidentes. De TV1 llegamos entonces, como lo venimos anunciando, al último programa de la temporada 2025 para cerrar de alguna manera recapitulando, tratando de unir conceptos que quedaron abiertos a lo largo de las exposiciones, de las 16 exposiciones, las 15, esta es la número 16, que precedieron al programa de hoy. En el día de hoy he puesto como título para cerrar de una manera, digamos, resolutiva lo que hemos dicho, inteligencia artificial y caducidad de las potencias del alma. Se trata aquí de ir siempre un poco profundizando esa perspectiva filosófica, teológico-política de este proceso, este núcleo sistemático que es la inteligencia artificial, núcleo sistemático de la llamada cuarta revolución industrial, que progresa sin prisa, pero también sin pausa. Diría entonces, a modo introductorio, que retomaríamos en primer lugar ese proceso de desacralización de lo sagrado, desacralización, inmanentización de lo sagrado, que conducía a la atrofia de la inteligencia. Este fue uno de los presupuestos que dejé abiertos la semana anterior a los 15 días precedentes a esta última edición. ¿Qué quiero decir con esto de desacralización de la inteligencia? La desacralización de la inteligencia es la interrupción de ese proceso de ascesis, de ascenso purificador del intelecto que acaba con la perfección de la persona humana a partir de la perfección del intelecto en la contemplación de la causa más elevada, en la contemplación de Dios, que es posible incluso en este mundo, en el tiempo y en el espacio. Me refiero a la coronación del camino ascético, a la mística, que ya no es inmanencia, sino que es trascendencia. A lo largo de programas anteriores hablé también de dos recapitulaciones del conocimiento humano. Podemos alcanzar los conocimientos de la ciencia de la razón, de la ciencia profana, de esa ciencia incluso que acaba en metafísica, podemos, perfeccionarlo mediante la contemplación no apenas del ser, sino de Dios como fundamento último del ser. Y la segunda recapitulación procede cuando, poseedores ya de esa contemplación de la causa más elevada, Dios, principio y fin, nos permite releer todo el saber humano a la luz de la eternidad. Esta desacralización, esta inmanentización de la mística ha conducido a lo que en el programa anterior llamé una ascesis inmanentista, es decir, la búsqueda no en el sentido del camino medieval de las vías purgativa, iluminativa y unitiva, sino la ascesis inmanente, la búsqueda de la purificación, pero precisamente en la pura inmanencia. Un poco ustedes lo pueden ver para que lo comprendan en el lenguaje vulgar, en la utilización de sahumerios, sensaciones puramente sensibles, reitero, sensitivas, esas mociones puramente sensitivas que supuestamente conducen a una purificación progresiva del alma superior. Esto, acaba no en una mística trascendente, en una mística de lo sobrenatural, fundada en lo sobrenatural, sino en lo que también llamé en una mística intramundana. Una mística intramundana que se traduce como contemplación del hombre sobre sí mismo. Podríamos llamar la curva que el hombre realiza para volverse a sí mismo. Incurvatio in se ipso, la curva hacia sí mismo, la contemplación del yo personal completamente aislado de la trascendencia, que es su fundamento. Esto es lo que llamo la caducidad de la inteligencia superior. En un segundo momento, esta inmanentización tanto de la ascesis como de la mística
En el modelo, para que ustedes lo identifiquen con los autores que he tratado, de Byung-Chul Han, quien acaba de aparecer y reiterar que la mejor forma de resistencia es la soledad, el aislamiento de cuanto nos rodea en la situación de cuarentena, vale decir, en el famoso axioma quedarse en casa, por distintos motivos. Esta inmanentización de la mística viene a constituir hoy, en nuestros días, el fundamento más elevado del encierro esclavizante. En segundo lugar, esto dio origen a lo que podríamos llamar la reducción de esas individualidades que se contemplan a sí mismas sin otro fundamento que el instinto personal más bajo, porque de eso se trata. Quisiera también traer a colación que cuando hablé de esta contemplación de sí mismo y no de Dios, estaba recurriendo a esa búsqueda interior de una fuerza transformadora a partir de los instintos más bajos. Esto ha dado lugar en la historia del pensamiento y también en nuestros días a lo que podríamos llamar la reducción de los individuos aislados sin fundamento metafísico alguno a la inteligencia única. Precedentes de esto lo encontramos en Plotino, para quien una inteligencia única opera a través de la emanación en las inteligencias de las personas individuales que no piensan por sí, sino por una inteligencia única. Vean ustedes los precedentes de esta inteligencia artificial de la que tanto hemos hablado y de la que tanto se hablará todavía. Encuentra su precedente, en Al-Farabi, en el siglo X, en el pensamiento árabe, que, recapitulando, recoge el pensamiento aristotélico del tercer libro del alma en la formulación de un intelecto único común a toda la tradición árabe para todo el género humano. El género humano, la persona humana individual, sería apenas un instrumento de este intelecto único que piensa por cada uno de nosotros. Y la última formulación en un discípulo de estos árabes, especialmente de Al-Farabi, como es Moisés Maimónides, el rabino judío talmúdico del siglo XII, quien además nos ofrece un plus en esa obra tan importante que se llama La Guía de Perplejos, específicamente en el capítulo 72 del libro primero, donde nos presenta en forma anticipatoria y asombrosamente anticipatoria la relación del mundo como una totalidad, como una materia única, interrelacionada apenas por causas segundas inmanentes, en las cuales un Dios también inmanente es causa formal del todo. Vale decir, es una nueva formulación de una inteligencia única que piensa por todos. En ese capítulo de la Guía de Perplejos me pareció encontrar precisamente aquel fundamento de lo que se llama hoy la sinergia, las partes que se homogeneizan en un todo sin prácticamente diferenciación funcional jerárquica de cada una de ellas. Esta segunda perspectiva, la reducción justamente del todo a un uno único y homogéneo, del cual también he hablado en el último programa, ha originado un nuevo tipo de relación entre poiesis, reitero, arte mecánica, obra de arte, quehacer humano, fabricación del artefacto, naturaleza y política. Estábamos acostumbrados en la tradición moderna a identificar esa relación directamente con la formación del Estado, no como expresión del orden natural, sino como factura puramente humana. Y ahí se identificaba precisamente el modelo del Leviatán como paradigma de esta nueva relación entre arte, mecánica, entre factura humana, no obrar, sino factura humana y ordenamiento político. Quisiera introducir ahora en esa nueva relación la relación que mantiene esta nueva poiesis griega, que es el arte mecánico, el arte de la obra, de la factura humana, sobre la naturaleza, sobre la physis y recién luego sobre la politeia.
Retengo aquí, ante todo, la relación de recreación del hombre que se lleva adelante mediante la modificación de la naturaleza y de la naturaleza del hombre en particular. Es que esta nueva poiesis, que ya no tiene que ver como imitación del orden natural, sino como factura puramente humana, crea un nuevo hombre al que identifiqué como obra de la Cábala, como alquimia precisamente, una nueva sustancia, por decir así, puramente inmanente, que dará origen a un ordenamiento político completamente nuevo, irreductible a los sistemas cibernéticos. Todo esto parece muy complejo, pero en verdad es sumamente sencillo si reparamos en cuanto vengo diciendo en los programas anteriores. Quiero decir, se trata de construir literalmente un hombre nuevo para un nuevo orden político y construirlo precisamente como terapéutica de la obra creadora de Dios. Es el hombre ahora el que, valiéndose de una combinación totalmente nueva, pretende sustituir la obra creadora de Dios en punto específicamente a la naturaleza humana, crear un nuevo hombre. Y de alguna manera ustedes lo pueden ver porque se ha introducido desaprensivamente y con intencionalidad. Hemos aceptado en muchos casos, lo escucho en el quehacer cotidiano, la interactuación de los chicos de escuela primaria y secundaria con la robótica. Se nos está mostrando cómo nuestros semejantes son ahora los algoritmos, son los nuevos ciudadanos de la ciudad global, de esta nueva, llamada en otro momento, aldea global. Habíamos dicho también en la reunión anterior que esa caducidad de la inteligencia humana se producía en dos niveles. En un primer momento, con la irrupción de la ingeniería genética, de la intervención cibernética en el intelecto humano por vía de la inteligencia humana y por la posterior reducción de la inteligencia humana a la inteligencia artificial general, que es lo mismo que dije anteriormente, vale decir, la reducción de las individualidades a una sola y única inteligencia, que no es la inteligencia de Dios, sino la de un nuevo profeta. Y ya verán ustedes cómo podemos comprender esta sustitución de Dios por un nuevo profeta en precisamente el camino de la inmanentización de la que vengo haciendo referencia. Quisiera entonces decir como coronación de esta introducción que además este proceso de desacralización ha conducido a una desacralización de la mayor relevancia a los efectos de nuestro asunto, la desacralización de la Santísima Trinidad. Ya el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo han sido sustituidos por una nueva Trinidad inmanente a la que haré referencia en la segunda parte y que brevemente, solo a título introductorio, podríamos decir, se explica ahora como el intelecto único, la inteligencia artificial general única, que pensándose a sí misma, crea no apenas al hombre nuevo, sino todas las cosas nuevamente, y lo hace a través de las máquinas y las reduce a todas a las máquinas, detrás de la cual opera esta inteligencia artificial única. Esta adjetivación una y única la vamos a encontrar reiteradas veces con significado teológico, por ejemplo, en la última carta pastoral de Prevost titulada De Unitate Fidei. Algunos aspectos de la política internacional y de la política nacional que ponen en vigencia, que subrayan la importancia del tema que estamos tratando y de la profundidad que se pretende darle, porque ese es el verdadero sentido que tiene. Nada mejor que recurrir a esa obra que acaba de aparecer, cuyo compilador, cuyo editor, es un personaje conocido por nosotros, Gustavo Vélez, de actuación, como recordarán,
en el gobierno de Carlos Menem. Desde aquella época ya Gustavo Vélez venía trabajando sobre el proyecto de una inteligencia artificial única. Hoy, Gustavo Vélez, como anticipé, es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y desde allí ha reunido un conjunto de investigadores para mostrar los distintos ámbitos de abarcamiento de esta inteligencia artificial, que son todos aquellos que corresponden a la vida humana y a la vida planetaria. Y ha llegado a mostrar, ha llegado a afirmar que la inteligencia artificial es hoy un enorme tema precisamente que se incluye en el catálogo de los grandes temas de la doctrina social de la Iglesia. Esto parece una aberración, pero no lo es. Es una aberración desde el punto de vista que la doctrina social de la Iglesia versaba cuanto menos en el camino concreto del reinado social, moral y político de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto que ahora se trata de combinar justamente una inteligencia que pretende corregir en forma terapéutica la acción creadora de Dios por un artefacto de factura humana, el reemplazo de la Trinidad trascendente, del Dios uno y trino, por una Trinidad inmanente propuesta, como dije, por la Cuarta Revolución Industrial. Pero no queda allí la comparación, sino que va un poco más lejos este señor Gustavo Vélez para decir que esto no debe sorprendernos, a saber, la inclusión del tema de la inteligencia artificial como preocupación dentro de la doctrina social de la Iglesia, pero no como preocupación en el sentido de peligro, sino como fundamentación, como posibilidad inclusive para perfeccionar la inteligencia humana. No llega solamente, digo, hasta allí, sino que nos va a decir que esto es tan posible como la coincidencia de intereses a propósito de la inteligencia artificial, de la creación de un intelecto, de un anima mundi nueva, esa coincidencia, digo, entre China, Estados Unidos, Israel y Silicon Valley. Silicon Valley, donde ha ido el presidente Milei a disertar en reiteradas ocasiones, cuanto menos dos son muy recordadas, ¿no? Digo, allí, en ese marco, pueden ver ustedes la coincidencia de objetivos de esto que aparece en superficie como confrontación. No hay confrontación entre Estados Unidos, China e Israel, sino cooperación a los efectos de construir mediante esta doctrina cibernética, de esta nueva creación, apelando a recursos cibernéticos, justamente para dar origen a un nuevo orden mundial, cuya coronación está gobernada por un intelecto único en la persona del anticristo. Antes de proponerles a ustedes la primera pausa, quisiera recordarles también que, de alguna manera, la exposición que ha guiado todos mis esfuerzos durante este año ha tendido siempre a mostrar la naturaleza teológica, política de este proyecto. Parece que esto ha sido olvidado, pero lamentablemente es cada día más visible. Decía, hay, la última reunión, una referencia implícita de la mayor importancia en De Unitate Fidei de Prevost, donde iguala la Trinidad con la multiplicidad, con lo cual desvirtúa el concepto agustiniano de Trinidad para reemplazarlo por el del pluralismo. Ya verán ustedes en la segunda parte la importancia que esto va a adquirir. En el plano nacional cabe destacar otros aspectos que ocurren en silencio, sin previa advertencia y con la aceptación pasiva de la enorme mayoría de los habitantes de nuestro país. He observado que ya determinadas autopistas de la capital federal y también en provincia han suprimido casi totalmente el pago en efectivo de los peajes, o sea,
se exige el telepeaje y se exige de una manera compulsiva. Quien llega, por ejemplo, a la autopista 25 de Mayo se encuentra con la sorpresa de que ya no hay pagos con dinero, que el dinero ha sido suprimido por la presentación del telepase, del telepeaje, que implica dos cosas. Primero, la caducidad del dinero en efectivo como valor de cambio. Y en segundo lugar, la cesión de nuestra libertad al control de una inteligencia, de un sistema único que sabe en tiempo real, ya no solamente a través de los celulares, sino a través de nuestros vehículos, dónde y hacia dónde nos dirigimos. Podrán ustedes imaginarse que en el caso de una paralización del movimiento por imposición de las condiciones climáticas o sanitarias, el control es absoluto, porque nadie podría salir del cinturón de la capital federal, no por no poseer el telepase, sino por no poseer la autorización para ejercer la libertad de desplazamientos que prevé la Constitución Nacional. En segundo lugar, implica la caducidad del dinero en efectivo, que implica, por su parte, la caducidad de nuestra libertad personal de determinación, porque el dinero en efectivo, al ser reemplazado por el dinero virtual, implica control, regulación, regimentación de nuestras decisiones personales en punto al consumo, en punto a nuestros gastos personales, en nuestros lugares de vacaciones, a nuestro sistema alimenticio, en fin, a todo cuanto podríamos hacer antes con ese valor de cambio que es el dinero en efectivo. En el mismo momento donde termine la circulación del dinero en efectivo, ese mismo momento acabó y comenzó un nuevo paradigma acerca de la libertad humana. Como lo iré viendo durante la segunda parte, tratando de mostrarles a ustedes, se trata aquí de una confrontación entre dos conceptos, la eleuteria griega y la condición del doulos, del siervo, del esclavo. Aquí lo que está en juego es eso, o la libertad o la esclavitud. O la libertad en el sentido de la libertad fundada en la metafísica del ser, o la esclavitud fundada en la individualización puramente materialista que proviene del modelo cibernético de la cuarta revolución industrial. Creo que con estos elementos de juicio podríamos ir ya redondeando la primera parte, no sin antes señalar que también hay otro elemento esencial que viene a condicionar la libertad humana en forma silenciosa, que es la imposición del control por reconocimiento facial. Les decía en la última reunión que ocurrió un hecho sin precedentes en un estadio, en el estadio del Bayern Múnich de Alemania, la realización de 12 minutos de silencio, no de un minuto de silencio como cuando fallece alguien, una personalidad destacada en la política o en el deporte, sino de 12 minutos de silencio en rechazo de la imposición compulsiva del reconocimiento facial para entrar al estadio de fútbol. El ingreso es admitido solamente por el reconocimiento facial. Esto también está ocurriendo entre nosotros y está ocurriendo en instituciones de prestigio que congregan enormes multitudes los fines de semana. Y ha ocurrido en forma subrepticia durante prácticamente todo el año que transcurre y que termina ahora, 2025, se podía observar en los accesos del Estadio Monumental la instalación de cámaras para reconocimiento facial en todos los molinetes de acceso, pero no estaban activados. Tenía esto por finalidad el acostumbrarnos a verlas. Hoy la condición para ingresar a los nuevos campeonatos de fútbol que organiza la Asociación de Fútbol Argentino es el reconocimiento facial compulsivo. Y aquí no va a haber ni un minuto de silencio, porque cuentan precisamente con la aquiescencia irreflexiva de la mayoría de los habitantes de nuestro país, a lo largo y a lo ancho. La inteligencia artificial aquí no es una preocupación. La pérdida de la libertad tampoco es una preocupación. A lo sumo se cree que esto no va a ocurrir a no ser dentro de mucho tiempo. Esto es ya una realidad. Si se fijan ustedes,
en la supresión de los movimientos que puede ocurrir intempestivamente a través de los peajes, la imposibilidad del abandono de determinadas regiones, nosotros las tratamos aquí con el nombre de ciudades de 15 minutos. No es que va a ser algo obligatorio y compulsivo, sino algo aceptado por todos. Y ya prácticamente es una realidad en un 70 u 80%. Si ustedes suman el reconocimiento facial, la caducidad del dinero en efectivo, comprenderán que el círculo cada vez es más estrecho. No quiero decir que esta descripción fenomenológica vaya a cambiar las cosas, pero sepamos que en la defensa de nuestra libertad solo cabe una actitud, la actitud de resistencia en defensa, como lo dije otras veces, del orden querido por Dios. La libertad personal, precisamente de alcanzar el bien objetivo, es un bien innegociable, que las élites globalistas no tienen derecho a suprimir y somos nosotros quienes debemos defenderla. El Estado argentino está literalmente comprometido con este proyecto. No es algo que está impuesto a espaldas del gobierno argentino, sino que está en plena colaboración con todo lo que venimos observando. Nada de esto ocurriría si, por ejemplo, hubiese una fuerte política de oposición, seria política de oposición al proyecto de la Agenda 2030, que ya no es Agenda 2030. A lo sumo 2028 ya van a estar todos los ítems trazados para que se cumplan exactamente los 17 grandes objetivos de la Agenda 2030. Pueden repasarlos en sus celulares y verán que ya está todo prácticamente resuelto. Aquella negativa, enfática del presidente en Davos no deja de ser más que una declamación dicha solamente para público interno. Pero en la realidad, la constitución real de nuestro Estado marcha ya hacia las postrimerías de la Agenda 2028-2030. Veremos ahora en la segunda parte los aspectos que desde una filosofía de la inteligencia, me permiten fundamentar estas grandes líneas que he trazado en la primera parte. Les propongo entonces ahora sí una pausa para retomar luego. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Continuamos entonces ya con esta segunda parte. En algún momento en la temporada que sigue, 2026, en donde volvamos a encontrarnos, trataré acerca de este nuevo modelo filosófico político implícito en la Guía de Perplejos de Moisés Maimónides, porque entiendo que allí se encuentran las bases teóricas tal vez más realistas para comprender este proceso de homogeneización y de esclavitud de la Cuarta Revolución Industrial. Alguna cosa se puede decir a modo de anticipo a eso que habremos de tratar, a saber que nos enfrentamos frente a dos grandes modelos. Tenemos por delante el modelo de la creación, donde Dios crea todas las cosas conforme a los géneros y las especies. Me refiero aquí a la confrontación entre metafísica, o la relación, mejor dicho, entre metafísica y lógica. Metafísica y lógica se pueden relacionar de dos maneras. O la metafísica es el fundamento de la lógica, o la lógica lo es de la metafísica. La metafísica es fundamento de la lógica en la medida en que las operaciones de nuestra inteligencia resultan una imitación o, si se pretende mejor, con más precisión, una formalización del orden de la creación, del orden impreso por Dios en el acto creador de todas y cada una de las cosas. En un segundo momento, la relación se puede invertir, y esto ocurrió a partir de la obra de Guillermo de Ockham, en cuyos textos la lógica constituye el fundamento de la metafísica. Vale decir, es el pensamiento humano, la combinación de conceptos que no se funda en la realidad de las cosas, sino que parte de una creación puramente humana para sustituir la metafísica. En rigor, habría que hablar aquí no de una fundamentación de la lógica respecto de la metafísica, sino de la lógica con respecto de una antimetafísica de factura puramente humana. Quiero decir con esto que o bien la metafísica constituye el fundamento de nuestras operaciones intelectuales y de los conceptos que nombramos con las palabras, con los términos verbales, o bien estos términos verbales dan origen a una nueva creación. Se trata, en este caso, en esta segunda hipótesis en la cual se invierten los términos, la lógica es el fundamento de la metafísica, de un fiat puramente humano. O es Dios el que dice hágase, como lo muestra la cronología del Génesis, y me refiero aquí al primer tipo de relación, cuando la metafísica es el fundamento luego de nuestro razonamiento, de nuestra inteligencia, o la sustitución del fiat divino, del hágase divino, por el del hombre, que imponiendo nuevos nombres a las cosas da origen a una nueva realidad. Dicho en términos más sencillos, o el bien es el bien objetivo como trascendental del ser, o el bien es porque yo como persona humana autónoma determino que esto sea bueno, bello y honesto y justo, y allí nace la justicia, la bondad y la rectitud de este objeto al que yo he señalado, con independencia de su orden intrínseco, con independencia del orden de la creación, como bueno, justo y recto. Me refiero con esta inversión al problema central del nominalismo que nació con Guillermo de Ockham, enormemente importante porque el nominalismo no solamente ha sido el origen del protestantismo, recuerden que Martín Lutero va a reconocer en Guillermo de Ockham, en el franciscano, Guillermo de Ockham va a reconocer a su maestro por excelencia. No solamente ha sido el origen, el nominalismo, no solamente ha sido el origen del protestantismo, sino que también ahora
ese nominalismo es el origen del proyecto de la globalización en el modelo de la cuarta revolución industrial. ¿Qué es el nominalismo? Precisamente se trata de la recreación, la fundamentación nueva de la naturaleza, la terapéutica sobre el orden de la naturaleza, conforme a la voluntad y a la decisión humana, que imponiéndole un nuevo nombre a las cosas, crea nuevas esencias, crea un nuevo orden. Este es el nuevo orden de la naturaleza, este es el nuevo orden mundial y es la persona humana creada ahora desde la pura calculabilidad humana. Eso es nominalismo. Este nominalismo se desarrolla en el interior de la inteligencia, se desarrolla como coronación de un nuevo acto del conocimiento humano y genera nuevos conceptos universales. Veamos progresivamente de qué se trata cada una de estas etapas. Decía entonces que los universales se constituyen en el interior de la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque son la coronación del acto psicológico y espiritual del conocimiento. Conocemos un determinado objeto mediante lo que llamamos la abstracción de las esencias. Son nuestros sentidos exteriores las que toman su primer contacto con la materialidad del objeto, las que recogen las formas sensibles para luego entregárselas a los llamados sentidos interiores, los que constituyen una representación fiel del objeto real, pero ya en el interior de nuestra estructura psicológica. Sobre precisamente esa imagen, el intelecto, llamado intelecto agente, intelecto que es la inteligencia por excelencia, lee con la misma precisión que el ojo corporal lee los colores. El intelecto agente interpreta y lee en forma directa e inequívoca la esencia de los objetos reales y los imprime, los sella de una vez y para siempre en el llamado intelecto posible. Allí se constituye y termina la primera operación de la inteligencia, la formación del verbo mental, del concepto. Pero fíjense ustedes que aquí la formación del concepto, que es el principio del juicio y del razonamiento, que ya son operaciones de la lógica, emergen de la metafísica. Es el primer tipo de relación al que hice referencia, la relación entre metafísica y lógica, donde la metafísica es el fundamento de la lógica. Ese intelecto especulativo, formado por el intelecto agente y el intelecto paciente, es así como la orientación de nuestra inteligencia práctica, que es la misma inteligencia, pero en vistas de la consecución de fines prácticos perfectivos, como por ejemplo podría ser el bien común político. Recapitulando entonces, ese lugar donde se forman los conceptos universales precisamente son el intelecto agente, que es el que sella en el intelecto posible las esencias. Allí tiene nacimiento el concepto universal de hombre, por ejemplo, de animal o puramente vegetal, vegetales, productos de la naturaleza, etc. Lo que captamos por la aprehensión sensible de los sentidos. Allí es donde nacen las operaciones de la inteligencia que nos permite luego ir conociendo desde lo simple a lo complejo la totalidad del orden de la creación. Ese intelecto especulativo que mira solamente el bien, en el sentido de trascendental del ser, puede llegar incluso a conocer el orden de la creación según la intención de Dios creador. Y a esto se llama, en la tradición árabe, intelecto adquirido. Pero en su dimensión práctica, cuando en verdad esa adquisición de la inteligencia especulativa fluye
ya no como bien trascendental solamente del ser, sino como bienes concretos que nos conducen hacia la perfección de la persona humana, el bien político, el bien moral, el bien familiar y el último, que es el bien sobrenatural, pero ya en la vida eterna. Digo, esta orientación del intelecto especulativo en el práctico puede conducirnos a la configuración de lo que se llama el intelecto imitativo. Santo Tomás de Aquino va a hablar del intelecto imitativo precisamente como perfección del intelecto especulativo, es decir, el intelecto rector de nuestra vida práctica en concreto. Ven ustedes cómo en ese ámbito, en el de la inteligencia, podemos denominar al intelecto según distintas funciones. Hay entre el intelecto especulativo, el intelecto práctico, y dentro del intelecto especulativo, el intelecto agente y el intelecto paciente, una relación de analogía. Vale decir, todos ellos son análogos en la inteligencia superior, que se llama de distintas maneras, que cumple funciones que la perfeccionan, es una analogía perfectiva de la inteligencia según que se desarrolla como intelecto agente, como intelecto posible, como intelecto especulativo entre ambas y luego como intelecto práctico según que perseguimos fines concretos de la vida cotidiana, de nuestra vida en el tiempo y en el espacio. La vida política, por caso, es cosa del intelecto práctico según la sabiduría superior que proviene del intelecto especulativo. Pero quiero hacer notar esto, que en primer lugar hay una relación, reitero, de analogía entre todos los nombres de la inteligencia que acabo de señalar. Si nosotros reducimos ahora el acto de la inteligencia ya no como aprehensión de los objetos para luego desentrañar ese núcleo ontológico valioso que son las esencias, si lo reducimos a la mera cultura de la inmediatez, del impulso y de la reacción instintiva, desaparecen todas las formas de la inteligencia, absolutamente todas, porque no necesitamos de la reflexión, que es donde descubrimos todas las formas y los niveles de la inteligencia, para reducirnos a la reacción, reitero, puramente instintiva. Todo queda absolutamente reducido a eso, a un contacto instintivo, que, como decía al comienzo, a los efectos de alcanzar sustentabilidad, sostenibilidad, conforme a las exigencias del medio ambiente, nos reduce a un intelecto único regulador de todas las conductas humanas, porque ya no somos responsables nosotros por nuestras determinaciones, sino una inteligencia única que homogeneiza el obrar humano y lo convierte ya no en obrar, sino en reacciones puramente mecánicas. Todo esto parece monstruoso, parece incluso aberrante, pero es lo que se pretende con la irrupción de los mecanismos de modificación genética o de modificación del cerebro a través de la inteligencia artificial, la intervención genética a través de los chips, para lograr precisamente por reacción a las ondas exteriores, las antenas 5G, esa completa reducción de la conducta humana a pura robótica. Quisiera recordarles aquí cuánto dije en alguna oportunidad acerca de esa concepción de Friedrich Schelling, autor, filósofo alemán del siglo XIX, donde hablaba de una magnetización del universo. Viene a colación hoy que traje para la reflexión esa obra, la Guía de Perplejos de Moisés Maimónides, donde reitero, capítulo 72 del libro primero, donde se habla de un intelecto único, de una causa formal única, identificada con Dios, para un mundo único, homogéneo e incluso corporal, un solo cuerpo. Esa interrelación de causas segundas puramente inmanentes es la que viene a servir ahora como marco de fondo para entender la caducidad de todos los niveles de la inteligencia humana para ceder nuestra reflexión en manos de un anticristo, que es, digo, una inteligencia humana única. ¿Por qué hablo de una inteligencia humana única? Porque para esta concepción del nominalismo,
que es antimetafísica. Dios no crea las cosas, no genera las criaturas por especies y géneros, sino en forma de individuos inconexos los unos con los otros. Es una nueva forma de individuación. Vale decir, Dios crea a cada hombre, pero no al género humano, sino a cada hombre en particular. Así, por ese camino, se niega, por caso, en el plano teológico, que Jesucristo sea el Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, porque el Dios es uno y único, como leemos precisamente en De Unitate Fidei de Prevost, la reciente carta pastoral a la que hice referencia antes. Dios es uno y único, va a decir Prevost, para señalar ya no la Santísima Trinidad, sino el primer motor inmóvil de Maimónides que le sirve ahora a la Cuarta Revolución Industrial, al proyecto de la inteligencia artificial como gran tema teológico incluso de esta nueva concepción de la doctrina social de la Iglesia. Digo entonces, como ya no hay más que individuos como átomos inconexos los unos con los otros, esta es la consecuencia del nominalismo, entonces procede la superación de los individuos por su reducción a un Dios único, a una inteligencia única que es un gobernante temporal, superador de la persona divina de Jesucristo como verdadero Mesías, un Mesías puramente humano al cual se espera sentar en el trono de Sion. Ese es el proyecto del sionismo político, precisamente. Esta concepción del nominalismo tiene lugar allí en el interior de la inteligencia. Pero ¿cómo se constituye? Mediante la reducción, decía recién, del acto psicológico del conocimiento a puro instinto, a pura relación instintiva y a reducción luego de esos cuasi robots a los que se reduce la inteligencia humana, a los que resulta el hombre de la liquidación de todas las facultades superiores mediante el reemplazo por los instintos, en lo que he llamado antes la cultura de lo inmediato. Para ir ya dando un redondeo final a mi exposición del día de hoy, solo quisiera subrayar algunas consecuencias del nominalismo, pero ya en el plano que nos compete, que es el plano de la constitución de este nuevo orden mundial. Entre dos términos pueden existir tres tipos de relaciones: de univocidad, de analogía y de equivocidad. Hay univocidad cuando afirmamos que yo soy idéntico a mí mismo. Hay equivocidad cuando yo digo que soy completamente distinto que una mesa. Y hay analogía cuando digo que, por ejemplo, el Padre se analoga en otros analogados de la serie, como por ejemplo los hijos, los nietos y así toda la especie humana. En el caso de la inteligencia decía que la llamada inteligencia especulativa y la inteligencia práctica, y dentro de la primera el intelecto agente y el intelecto paciente, todos esos nombres de la inteligencia guardan entre sí una relación de analogía. Todas son formas perfectivas de una y la misma inteligencia humana que fue participada por Dios. No es una emanación, no está Dios presente en nuestra inteligencia, sino que es algo gratuitamente concedido por Dios en el acto mismo de la creación. Es el hombre poseedor y dueño de esta inteligencia como participación de Dios. Por eso se dice, y con precisión, con exactitud, que la inteligencia queda reservada solamente a Dios. Nadie juzga de las intenciones a no ser Dios mismo. Y por eso mismo se dice que el campo, y esto es algo que lo podemos leer en los textos de los grandes globalistas que están en auge en este momento, el campo, el nuevo teatro de operaciones de la Cuarta Revolución Industrial, esto lo dijo concretamente Bill Gates hace un par de años atrás, es la inteligencia humana, pero no solamente el cerebro, sino la inteligencia humana. La inteligencia humana en el sentido que se ha borrado la trascendencia de nuestro horizonte, pero el cerebro en el sentido de que como órgano de la inteligencia
pretende ser intervenido coactivamente mediante la farmacología de factura cibernética, la farmacología que pretende esa modificación del ADN y esa intervención incluso en las propias funciones cerebrales. Me refería a esto al curso de otras exposiciones anteriores cuando hice alusión a la glándula pineal de Descartes, al proyecto de Elon Musk de insertar un chip en la glándula pineal para desde allí reprogramar todas las conductas de la persona humana. Decía, las diferentes formas de la inteligencia comprendidas sobre una fundamentación metafísica, hay una relación de analogía, una relación de perfección. La inteligencia humana se perfecciona como inteligencia agente, como inteligencia posible, como inteligencia especulativa y, por último, en la fruición de bienes concretos mediante la inteligencia práctica. En cambio, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una sustitución, lo que decía en la primera parte, al comienzo, cuando proponía un nuevo paradigma de relaciones entre naturaleza y creación artística, creación mecánica, creación poética. Vale decir, ahora la creación humana no imita a la naturaleza, pretende sustituirla. ¿De qué manera podemos dar cabida a la inteligencia artificial como corrección de la participación que Dios hace en forma directa sobre cada persona humana? Es imposible. Es completamente imposible. O sea, podemos mejorar la inteligencia mediante la educación, mediante el acto pedagógico, pero no sustituyéndola para reducirla a otra inteligencia única que está escondida detrás de los algoritmos y detrás de las computadoras. Por tanto, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana no hay analogía, no hay una relación de perfección, sino que hay equivocidad, se nos está hablando de otra cosa. Y con esto pretendo desvirtuar de raíz toda posible conciliación entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Debemos utilizarla para el bien. No hay forma de utilizar esto para el bien. La única forma de utilizar la inteligencia para el bien es conforme al orden querido por Dios, que excluye en línea de principios la inteligencia artificial como intervención del hombre para precisamente modificar esa creación de Dios que es la luz del intelecto superior. Decía que este proceso tuvo lugar a través de la desacralización y en particular hoy puntualicé a través del nominalismo, la creación de nuevas realidades por la inteligencia humana. De cada uno, en principio sí, posteriormente no. ¿Por qué no? Porque justamente el hombre reducido a puro instinto quedó luego, a su vez, reducido a una inteligencia única. Y esa inteligencia única es la que piensa por cada uno de nosotros. Este nominalismo, que está en la base de la cuarta revolución industrial, ha conducido así a lo que yo llamaría un totalitarismo constructivo y cibernético. Ya algo de esto había en Hobbes, cuando hablaba sobre bases nominalistas del hombre como un mecanismo de relojería, idea que tomó de Descartes, para proponer su reducción al cuerpo del Leviatán. Es exactamente esto a lo que me referí hoy cuando ahora ponía en contacto esta formulación nominalista con el universo, con el cosmos nuevo de la cuarta revolución industrial, que reitero, podemos encontrar ya en la Guía de Perplejos de Maimónides. ¿Cuáles son las consecuencias de este nominalismo? La reducción tecnológica de la persona humana a un uno único, a un intelecto único. La liquidación de la Santísima Trinidad para reemplazarla por la Trinidad inmanente, en donde la inteligencia artificial, pensándose a sí misma, crea todas las cosas a través de las computadoras y las reduce a los sistemas cibernéticos. Pero también este nominalismo ha traído como consecuencia el predominio
de las ciencias empíricas, de la ciencia de lo inmediatamente tangible, no más de las esencias que nos llevan hacia la trascendencia, sino de lo meramente tangible que suscita en nosotros reacciones instintivas. Esto lo he podido comprobar en la lectura de la carta de astrología de Moisés Maimónides. Por último, no se trata apenas de una nueva fundamentación del hombre como individuo autónomo completo de la naturaleza creada por Dios, sino del número. Pero el número ha dado lugar, en principio, a la fundamentación de la democracia como imperativo de las mayorías y no necesariamente de la verdad y de las esencias de las cosas. Cabe destacar que los números sí guardan relaciones de analogía, lo múltiple con lo uno, la multiplicidad, la diversidad de la que se nos habla se reduce a lo uno, al gobierno de lo uno inmanente. Y esto es totalitarismo como estación final de esta función constructiva de la inteligencia artificial, esta función cibernética constructiva de la que acabo de hablar. Queda para el año 2026 retomar estos grandes conceptos, explicarlos en detalle a los efectos de que un programa pueda servir como punto de partida del que le sigue. Quiero sintetizar mostrando, como lo he hecho otras veces, el profundo significado teológico de la Cuarta Revolución Industrial, esta vez desde el lado de esta confrontación, desde el punto de vista humano entre libertad y esclavitud, y desde el punto de vista teológico entre Dios y el anticristo. El único camino para salvaguardar la libertad humana que nos hace semejantes a Dios es la auténtica conversión a Dios, pero no necesariamente a la inteligencia artificial. No hay, reitero, conciliación posible entre una inteligencia artificial buena y una mala. No lo hay. Hay una relación de equivocidad entre esos dos tipos de inteligencia que conduce por el camino del anticristo. Quisiera agradecerles en esta última entrega a todos quienes han colaborado, a las autoridades del canal TLV1, a todos ustedes por la paciencia que han tenido en el acompañamiento y en la participación a través de sus comentarios, a los que siempre he estado abierto. No siempre los he respondido por razones a veces de brevedad y de tiempo, pero que sirvieron para ir proponiendo nuevos temas de discusión. Por último, desearles a todos un feliz y santo año de 2026, dando gracias a Dios, por supuesto, por todo cuanto hemos vivido, lo bueno y lo malo del año 2025.